Amigos de BP, nosotros continuamos en las inmediaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, en el aula magna, donde fue presentada la encuesta nacional de condiciones de vida, junto con lo del Plan País, que refleja unas condiciones de pobreza que vive el país, y esto reflejado lo que podría ser la llegada de una ayuda humanitaria que tuvo inconvenientes para el ingreso en el país. A esta hora vamos a escuchar palabras del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso. ¿Cómo vio usted como ciudadano católico y representante de una universidad las escenas del pasado 23 de febrero? Bueno, el día de hoy hemos querido celebrar este evento en conmemoración de una fecha trágica para los venezolanos, el 27 de febrero de 1989, hace 30 años. Al día de hoy, 30 años después, tenemos más pobreza aunada con la ausencia de libertad, de democracia y sumergidos en una crisis estructural muy grave. El pasado sábado 23 de febrero, la verdad que nos quedamos todos los venezolanos con una situación, con afección interna pues muy grande, ver cómo ante todo este esfuerzo de la comunidad internacional para auxiliar el país en un contexto de tanta gravedad, hubiera esa oposición política del gobierno de una manera tan drástica, tan violenta, a ese esfuerzo por hacerse solidario con el país. Vimos con dolor, creo que el hecho de ver un camión encendido en llamas con ayuda humanitaria pegó en el corazón de todos los venezolanos. El hecho de ver y de observar la muerte de 4 indígenas en el estado Amazonas frente a esta terrible realidad, el estado Bolívar, perdón, frente a esta terrible realidad, luchando precisamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, también nos partió el corazón. Nos partió el corazón ver a presos comunes dedicados precisamente a frenar la ayuda humanitaria, de tal manera que hoy, 27 de febrero, un día tan importante para la historia de este país, queremos pedir como ciudadanos, como universidad, yo lo pido como iglesia, el que efectivamente abramos nuestro corazón y al gobierno, que efectivamente posibilite, no impida, no obstaculice la solidaridad internacional para con el pueblo venezolano en un momento tan dramático como el que vivimos los venezolanos. Esta primera fase es una fase entre 9 meses y 12 meses. Es una fase muy dinámica donde van cambiando casi trimestralmente las poblaciones objetivo y las cosas, o el monto de los subsidios. Hay otros programas que son un poco más estructurales, que tienen que ver con la dotación de alimentación en las escuelas, que tiene que ver con la atención primaria en salud, planes de vacunación, etcétera. Todas estas cosas, digamos que siguen la lógica procedimental que se ha aplicado en otros países de América Latina y lo que esperamos es que en ese periodo pues, de unos 9 meses, un primer año, pues entonces el país pueda, desde el punto de vista social y económico, estabilizarse. Niños menores de 5 años, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Están en situación de vulnerabilidad? Si se puede hablar de desnutrición o de otros tipos de condiciones que puedan tener. Bueno, por supuesto, dependiendo de la población, los tamaños cambian. Cuando hablamos de hogares, por ejemplo, hogares que deberían ser objeto del subsidio, al principio, en el día cero, estamos hablando de poblaciones muy grandes, estamos hablando casi de la mitad de la población, pero en la medida en que mejoremos las técnicas de focalización, pues entonces aproximarnos y sobre todo lo más importante, que la economía crezca para que los ingresos de las familias alcancen para satisfacer, sus necesidades, pues bajaríamos rápidamente de un 50% de hogares en una condición de vulnerabilidad a unos niveles que podrían estar por debajo del 30%. Ahora, cuando hablamos ya de elementos terapéuticos como población desnutrida, etcétera, pues entonces estamos hablando de unos 800.000 niños que estarían en esa situación de riesgo. 800.000 niños es muchísimos niños, pero evidentemente esos 800.000 niños en un universo de más de 3 millones,
2.5 millones de niños, pues entonces, digamos, es auténticamente buscar una aguja en un pajar, y eso requiere un diseño de política pública que es muy distante de lo que hemos conocido en Venezuela en los últimos años. Y así, digamos, cada una de las poblaciones tienen que recibir lo que efectivamente necesitan para superar su condición de vulnerabilidad, para que su condición de vulnerabilidad no los conduzca a condiciones, digamos, de irreversibilidad. Y como le decía, esto es un trabajo que tiene que hacerse, un monitoreo permanente para poder tener la oportunidad de una política social, digamos, moderna. A 30 años de Caracazo, ¿se pudiera hacer una analogía de cómo están las condiciones ahora y las condiciones en aquella época? Yo creo que la realidad nunca deja de sorprendernos, y si algo está claro en materia social es que todo es empeorable. Lo que pensábamos en el año 89, el 27 de febrero, que nada podía ser peor, pues descubrimos que efectivamente no solamente puede ser peor, sino realmente mucho peor, pues, ¿no? Yo creo que las condiciones de vida del país de hoy no tienen nada que ver con las condiciones de vida de hace 20 años y más de 20 años, 30 años, pero lo que sí es verdad es que esas condiciones que vivimos en el año 89 fue lo que nos llevó a las desgracias del presente. Y yo creo que eso, digamos que cualquier venezolano que ha trabajado políticas públicas lo sabe. No podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, pero tampoco podemos cometer los errores que se cometieron y que nos trajeron a esta situación. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo desde la academia, y por fortuna, junto con la Asamblea Nacional. Yo decía hace un rato en mi intervención que yo tengo más de 30 años trabajando política pública, y a mí jamás un diputado me había llamado o nunca nos habían convocado a las universidades para saber qué hacer. Hoy eso está ocurriendo, eso debe ser una señal de cambio en Venezuela. ¿Cuáles son esas condiciones irreversibles que deja la crisis, sobre todo en los niños? ¿Cuáles son las condiciones irreversibles que genera? Las consecuencias, por ejemplo, el hecho de que un niño deje la escuela o que un joven deje la escuela, eso genera una condición irreversible. O sea, porque te tocó vivir, estando tú pasando de sexto grado a primer año de bachillerato, te tocó vivir una crisis donde tu familia no pudo mantenerte en la escuela, pues entonces eso genera una irreversibilidad. Otro componente irreversible es evidentemente el riesgo nutricional. El hecho de que una familia no pueda alimentar a su hijo en un momento de crisis va a generar un componente de irreversibilidad. El hecho de que una madre tenga que ingresar tempranamente al trabajo para tratar de mejorar o para tratar de engrosar el ingreso familiar también genera una condición de irreversibilidad. La política social de vulnerabilidad lo que pretende es atender socialmente a esas poblaciones para no caer en esas irreversibilidades. El año pasado ustedes habían comentado que la escasez de efectivo pasó por fuera de la encuesta, que problemas como estos que se dieron de un momento a otro en Venezuela afectaron estos resultados. ¿Cuáles fueron ahora los problemas este nuevo año? ¿Cuáles fueron los nuevos retos para la encuesta en COVID de este 2018? Yo creo que uno de los riesgos que tuvo en materia de campo tuvo que ver básicamente con traslados, tuvo que ver básicamente con algo tan elemental como puede ser moverse de un lugar a otro. Cualquiera que recorra los pueblos y los niveles a donde llega la ENCOVI sabe que los traslados, que la manutención va inclusive más allá, digamos, del efectivo, que también es un problema, pero que evidentemente yo creo que los problemas logísticos de una encuesta como esta es todavía más grande, ¿no? Una de las cosas que yo creo que hay que agradecerle a las universidades y a las autoridades de nuestras universidades es que asumen ese costo, que asumen ese esfuerzo, un esfuerzo que por lo demás debería ser del Estado Nacional. En ningún país de América Latina las encuestas de calidad de vida las hace en las universidades. Las universidades pueden formar parte de los equipos técnicos, pueden formar parte de los equipos consultivos, pero son instituciones del Estado las que hacen esto. El régimen venezolano, con el fin de ocultar la verdad, pues sencillamente llevamos más de 5 años en una encuesta de hogares por muestreo que nos permite indicar cuáles son las condiciones de vida de los venezolanos. Una encuesta que tenía 56.000. La muestra de 56.000, la muestra de ENCOVI es muy modesta, escasamente llega a 8.000, y eso es producto de que tenemos que hacerlo nosotros a puro pulmón, con las manos, cuando esto debería ser responsabilidad del Estado venezolano.
o no la mitad que está en pobreza. ¿Qué porcentaje de la población necesita esas ayudas para poder salir? Como te decía, eso es una cifra que va a ir evolucionando. O sea, en el día cero, ¿verdad? Probablemente estamos hablando, ¿sabes? Estamos hablando de 51% de los hogares. Pero ¿por qué 51% de los hogares cuando usted tiene una pobreza de ingreso que es casi del 90%? Dice, bueno, porque se supone que en el día cero no solamente arranca la política social, sino también arranca la política económica. Y esa política económica está diseñada para que tenga el restablecimiento de un conjunto de equilibrios que permitan, por ejemplo, que la hiperinflación desaparezca, que el dinero que se gana los venezolanos vuelva a tener un valor en el mercado, pueda ser efectivamente tener poder de compra. Entonces eso es lo que hace que en los primeros 3 meses, con un conjunto de métodos para identificar mejor a la población, ya no estamos hablando de una muestra de 8.000, sino estamos hablando de censos, pues entonces poder bajar esa cifra a los que en verdad lo van mejorando. O sea, digamos que con el tiempo, en la medida en que mejoran las políticas económicas, la política social también mejora su puntería y entonces focaliza muchísimo mejor. Evidentemente, subsidiar a 50% de los hogares es una cifra muy grande, pero seguramente el tamaño de la crisis venezolana va a requerir eso por lo menos en el primer trimestre, para después entonces, esperando que la economía reaccione y esperando que nuestros métodos, digamos, de identificación de vulnerabilidades también mejoren desde las propias instituciones del Estado, bajar ese porcentaje a 1/3 o menos. Bien, palabras entonces del profesor Luis Pedro España, quien se pronuncia en torno y ofrece un balance general sobre estos resultados que arrojó la encuesta nacional de condiciones de vida. Importante mencionar que él indica que el subsidio del Estado venezolano es difícil que abarque a este 50% de hogares venezolanos que se mantienen en pobreza y a ese 90% de hogares venezolanos que, tomando en cuenta el ingreso per cápita, se mantiene en pobreza hasta un 90% de hogares en Venezuela. Como ya mencionamos, él ha presentado un plan entonces que va de la mano con el Plan País que ha presentado la Asamblea Nacional, en la voz también del presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Con esta información y con estos detalles de ENCOVI, nosotros vamos a despedir este contacto desde la Universidad Católica Andrés Bello. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.